La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que por segundo año consecutivo se realiza en forma virtual. Como parte del programa general de actividades, se lleva a cabo el coloquio Futuro Sostenible. En esta ocasión, tengo el gusto y el honor de saludar y recibir a esta su casa a la doctora Silvia Montiel Palma. Si usted me lo permite, daré lectura breve a algunos datos muy importantes sobre su trayectoria académica y profesional. La doctora Silvia Montiel Palma es ingeniera civil y maestra en ingeniería ambiental por la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en ciencias también por el Instituto de Geofísica por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral PRODEP en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Experiencia profesional destacable como ingeniera proyectista en diseño de líneas de conducción de agua potable y drenajes sanitario y pluvial. La doctora Silvia Montiel Palma es responsable ambiental de las estaciones de combustible de la red de transporte de pasajeros, la RTP, que usted conoce por sus siglas en la Ciudad de México. Consultoría en el diseño de plantas de tratamiento de agua en diversas empresas ha realizado también. De la misma manera, puede destacarse la realización de diversas estancias de investigación para la evaluación de plantas piloto en Atotonilco, aquí en el estado de Hidalgo, para tratar el agua residual de la Ciudad de México y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde realizó investigación en modelos experimentales de riego por goteo. En las áreas de ingeniería ambiental e hidráulica, la doctora Silvia Montiel Palma ha impartido los cursos de hidráulica de tuberías, hidráulica de canales, sistemas de agua potable, desarrollo sustentable y medio ambiente, así como también modelos de ingeniería ambiental y contaminación ambiental. Actualmente, actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, habiendo obtenido la plaza PRODEP por concurso abierto y ha publicado 10 artículos de investigación y difusión, así como supervisado alumnos en servicio social, estancias de investigación y tesis de grado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctora Silvia Montiel Palma, bienvenida a esta su casa. Qué gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación a este coloquio Futuro Sostenible con el tema de agua limpia para todos. Muchísimas gracias, doctora. Y si ustedes me lo permiten, daré también breve lectura a la síntesis de la destacada trayectoria también profesional y académica del doctor Amado Enrique Navarro Frometa. Nacido en Cuba, el doctor Amado Enrique Navarro Frometa es profesor investigador en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, en el hermano estado de Puebla. Es licenciado en Química por la Universidad de La Habana. Posee una especialidad en química del petróleo y síntesis petroquímica. Es doctor también en ciencias químicas. En el año de 1977 lo obtuvo en el Instituto Azerbaiyano de Petróleo y Química Azizbekov. Los idiomas que domina son el inglés, el ruso y el francés. El doctor Amado Enrique Navarro Frometa, amigas y amigos nuestros, también se destaca por la expertise en áreas del conocimiento como química del petróleo,
síntesis petroquímica, química analítica, química y tecnología ambiental. Es profesor, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Ha impartido además 121 cursos de pregrado, 23 cursos de posgrado, así como entrenamientos. Ha dirigido 41 tesis de licenciatura, 14 tesis de maestría y 2 tesis de doctorado. En su palmarés curricular podemos destacar, entre otras cosas no menos importantes, amigas y amigos nuestros, 47 proyectos de investigación, 127 congresos, 51 artículos completos, 105 comunicaciones cortas, 172 resúmenes de congresos, 3 libros editados, 2 normas, 2 patentes y registros, 33 reportes técnicos, 19 desarrollos tecnológicos, 8 consultorías y posee también 9 premios y distinciones. Es un gusto saludar y recibir en esta su casa al doctor Amado Enrique Navarro Frometa. Con el gusto de recibir en esta su casa, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por esta magnífica oportunidad de estar en esta feria del libro, en el coloquio y por supuesto en esta mesa de diálogo sobre el importante tema de agua limpia para todos. Muchas gracias por la oportunidad a esta universidad grande que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La casa de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bien, amigas y amigos nuestros, para hablar sobre el tema agua limpia para todos, permítame brindar a usted algunos antecedentes de la importancia del tema que estarán tocando nuestros invitados esta tarde. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el cual mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. La agenda, amigas y amigos nuestros, cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, entre otros no menos importantes. Los objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. Por ello, amigas y amigos nuestros, es que es muy importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para el año 2030. Uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible es el objetivo número 6, que especifica garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos, aunque usted no lo crea. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas satisfacen aún necesidades fisiológicas al aire libre. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado al agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. Está comprobado que la higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, la OMS, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aún así,
Hay miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes. Y este tema, agua limpia para todos, será tratado de manera experta, de manera especializada por nuestros invitados, la doctora Silvia Montiel Palma y nuestro querido amigo también el doctor Amado Enrique Navarro Frometa. Cedo el uso de la palabra, amigas y amigos nuestros, a la doctora Silvia Montiel Palma. Adelante, doctora, le escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Bueno, estos datos que usted menciona son desafortunadamente parte de la realidad que vivimos, y en el caso de las aguas, del vertimiento de las aguas residuales que se vierten en algún cuerpo de agua, como algún río o arroyo, se tiene que desafortunadamente el 80% de esas aguas se vierte sin ningún tratamiento a estos cuerpos de agua, con lo que aún disminuye la factibilidad de tener acceso a agua potable, porque además, respecto a que actualmente ya se tienen contaminantes que no, al menos en la norma sanitaria para clasificar a un agua como potable en México, se tienen enlistados una serie de contaminantes y de parámetros que se deben de, que deben de cumplirse o estar por abajo de los límites máximos permisibles. Sin embargo, hay muchos de esos contaminantes que se han generado de un tiempo para acá y no están normados. Algunos porque ni siquiera se sabe a mediano o a largo plazo el efecto que se tiene tanto en el ambiente como en la salud humana. Entonces, esa parte es otro punto que es desfavorable, porque, bueno, como muchos sabemos, menos del 0.007% del agua del planeta es disponible para ser agua potable. Entonces, de ese porcentaje se conoce que al menos el 70% de esa agua va destinada para usos agrícolas, por lo que allí habría un área de oportunidad muy grande y importante para que se tengan políticas gubernamentales para gestionar el agua de forma que se tenga una eficiencia en el riego. Aunque el uso para la parte doméstica no es tan grande, sin embargo, como ahorita les estoy platicando, el vertimiento de sustancias peligrosas, tóxicas, o que tienen efectos de, alteraciones endócrinas en el sistema humano, son bien importantes. Estamos hablando que hay sustancias que con que haya una sola molécula en un volumen de, una alberca olímpica, con eso es suficiente para contaminar el agua. Por otra parte, en el mundo, como usted decía, maestro Anuar, hay una gran cantidad de personas que desafortunadamente hacen sus necesidades al aire libre, y entonces todo eso ocasiona una cadena de contaminación.
aunque los servicios de agua potable han mejorado en forma sustancial de unos 15 años a la fecha, aún falta mucho por hacer. Estos objetivos de la ONU son ambiciosos, no son fáciles de lograr porque, como mencionó, son para el año 2030. Ya casi estamos en el año 2022. Estamos contrarreloj. Esto implica que tenemos que actuar los gobiernos, la sociedad civil, las industrias y los ciudadanos, porque como ciudadanos tenemos, todos podemos hacer algo. Simplemente en nuestros consumos, les doy un dato de que para la producción de unos pantalones de mezclilla, las cantidades de agua que se llevan son entre 3,000 y puede llegar hasta 10,000 litros de uso de agua. Además de que los colorantes, tanto en los textiles como en los alimentos, en los detergentes, incluso son otro tipo de contaminantes que se les llaman persistentes porque muchas veces no son nada fáciles de eliminar. Un ejemplo puede ser los colorantes de las gelatinas, el colorante rojo de ciertas gelatinas tiene efectos tóxicos, o algunos componentes de los detergentes de trastes que también son difíciles de eliminar, y entonces nos causa también es como una cadena que va a afectar primero al agua superficial, después en la infiltración en las aguas subterráneas. Y por otra parte, en cuanto a los hogares o las personas que no tienen acceso al agua potable, se sabe que aproximadamente el 80% de esos hogares son las mujeres y las niñas las encargadas de salir a buscar agua a fuentes, a alguna fuente que pueda abastecerse, que no va a ser agua potable, y que en ese trayecto estas niñas están expuestas y mujeres están expuestas a diversos riesgos, lo cual también vuelve al agua un problema de género. Por otra parte, aunque los hogares cuenten con la infraestructura de agua potable, está el problema de la escasez. No siempre se tiene el acceso al agua potable, aunque se tenga toda la infraestructura. Y esto afecta aproximadamente a un 40% de la población mundial, la escasez del agua. Si sumamos los efectos del cambio climático que nos afecta en sequías, que repercute en sequías o inundaciones, entonces ahí estamos teniendo algún problema más que va sumando a todo esto para, nos empieza a complicar el llegar a la meta de el acceso al agua limpia para todos, lo cual, como sabemos, es un derecho humano universal. Ajá. Y, no sé, ¿tengo más tiempo para continuar o abrimos la plática para
seguir con el doctor Enrique. Si tiene unos minutos para concluir la idea que estaba desarrollando, con gusto, doctora. Muchas gracias. Ok, bueno, mencionar que en el caso de nuestro país, en el caso de México, por la distribución de la población se encuentra más del 70, bueno, de 3/4 partes de la población se encuentra asentada en una elevación por arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar. Pero al mismo tiempo, la disponibilidad del agua, de acuerdo a Conagua, el 85% de esa disponibilidad acuífera se encuentra por abajo de esos 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿esto qué implica? Implica, primero, mayores gastos para llevar el agua a esos centros urbanos. En caso de que se requiera una mayor cantidad de agua, es ir a explorar a cuencas vecinas o cuencas más lejanas, lo que nos va a crear problemas de desequilibrio ambiental, porque la explotación, la mayoría del agua que tenemos para potabilizarla, la extraemos del agua subterránea, de los acuíferos. Entonces, esto implica la desecación, la explotación o sobreexplotación de las cuencas que repercute en desecación y alteración de los ecosistemas. Y cuando se altera una cuenca ambientalmente, cambia el ecosistema porque, bueno, hay la vegetación de un lugar implica que se tengan raíces a determinada profundidad en la que esa vegetación puede, digamos, alimentarse, pero cuando le van desecando la cuenca, los niveles piezométricos van bajando y esa vegetación se seca. Entonces, la población que vive allí ve alteradas sus fuentes tradicionales de subsistencia, y entonces eso ¿qué causa? Causa que mayor pobreza y que mucha de esa población tenga que migrar a buscar otras fuentes de supervivencia. Entonces, todo esto repercute, bueno, más bien, algunas de las acciones que pudiéramos realizar nosotros ahorita como ciudadanos es vigilar nuestros consumos en productos, en bienes, es que hay una gran cantidad de elementos en los que nosotros podemos incidir, incluso, a ver, lo que son cosméticos, cremas, productos para el cabello, todos esos. Si usted me lo permite, doctora, me gustaría que esa parte precisamente de las soluciones o estrategias que podríamos asumir precisamente para revertir eso que usted nos está comentando, para coadyuvar precisamente en el saneamiento del agua, me gustaría que lo dejáramos en la segunda intervención y nos permitiera escuchar al doctor Enrique Navarro. ¿Le parece a usted bien? Le aprecio mucho, doctora, claro, muchísimas gracias. Claro, sí. Esa es la primera intervención de nuestra doctora Silvia Montiel Palma. Estamos con usted, doctor Amado Enrique Navarro Frometa. Estamos tratando, amigas y amigos, sobre el tema agua limpia para todos. Nuevamente, bienvenido, doctor, le escuchamos. Bueno, el tema de agua limpia es realmente un tema complejo,
Como bien mencionaba la doctora, la cantidad de agua que realmente está asequible, accesible al ser humano, no es toda la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, es una cantidad ínfima. Se estiman alrededor de 10.665.110 kilómetros cúbicos, de los cuales 10.530.000 es agua subterránea dulce. Entonces, la cantidad realmente es pequeña. Entonces, esto nos obliga a pensar a qué dedicamos el agua. Ya la doctora lo habló. El 70% en México se dedica al uso agrícola, donde evidentemente, como ella bien señalaba, hay todo un área de oportunidad. El riego por inundación, el riego clásico que conocemos, nosotros en estudios que hemos realizado vemos que entre un 40 y un 60% del agua se desperdicia. Aquí en estudios realizados, aforando campos, viendo la cantidad que se evapotranspira, etcétera, ¿no? Entonces, es significativo que a veces usamos el agua de una manera inadecuada. Por otro lado, ya que estamos en una feria del libro y lo que tenemos que estimular es que la gente lea, hay mucha información, pero hay que analizarla, hay que mirarla y además hay que leer a otro gran libro que tenemos delante, que es la naturaleza. Fíjense que México es un país, como bien señalaba la doctora, que tiene una distribución del agua muy desigual. Tenemos zonas muy áridas al norte, bastante agua al sureste sobre todo, y esto implica que nuestro país, pese a que tiene agua, sí es un país que tiene estrés hídrico ocasional. Y ahora hemos estado viviendo una época, una sequía muy intensa que nos ha afectado mucho y que ha dado lugar, por ejemplo, a la disminución de la disponibilidad de agua en el suministro de agua a la Ciudad de México, en la cuenca de Cuetzamala. Entonces, hay problemas serios, pese a que tenemos agua en algunas partes abundantes, y la Ciudad de México es una clara demostración de cómo el impacto antrópico sobre los niveles piezométricos del agua es todo un problema. Entonces tenemos que pensar en cuáles aguas tenemos. Tenemos el agua verde, que a mucha gente no le presta mucha atención, el agua que está en el suelo, en la vegetación, son 16.500 kilómetros cúbicos que hay que atender, hay que preservar, hay que aprender a acolchar los cultivos, por ejemplo, para preservar la humedad del suelo. O sea, hay que leer un poco más a la naturaleza y sobre todo entablar el diálogo de saberes con las personas que día a día trabajan la tierra y trabajan los cultivos para que precisamente nos ayuden a preservar esta agua. Si hablamos de costos a la salud humana, por ejemplo, las últimas cifras publicadas en la página de la OMS nos habla de que en México estamos cerca de 200 años de vida útil, completamente sana, y cerca de 4.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho. Si hablamos de los costos por deterioro y agotamiento del agua, estamos hablando de más de cerca de 45.000 millones de pesos anuales. O sea que los problemas son serios. Estamos hablando entonces también de que el agua azul, aunque tenemos, la convertimos muy fácilmente en agua gris. A mí me gustaría comentar de que aparentemente uno piensa que los efectos de la contaminación son tan visibles en la superficie. Miren, aquí en Izúcar de Matamoros yo he estudiado durante muchos años pozos, entre otras cosas. En el río es más que visible la contaminación, pero en los pozos ya yo he detectado alquilfenoles etoxilados, naproxeno, cafeína, todos son contaminantes de origen antrópico y que son precisamente los contaminantes emergentes o microcontaminantes orgánicos, según lo queramos definir, de que hablaba
la doctora Silvia. Entonces, ya están en el agua subterránea. ¿Cómo han llegado ahí? Precisamente porque la presión del hombre sobre el recurso es muy grande y además desechamos mucha agua. Entonces, esto nos obliga a pensar en las fronteras del agua. Mucho se habla, hay estudios, hay toda una serie de publicaciones sobre las fronteras planetarias del agua. Hay un límite muy generoso de 4.000 kilómetros cúbicos anuales. Se dice que estamos más o menos en los 2.600 kilómetros cúbicos anuales, pero a nivel regional y a nivel local, esos límites se ven afectados. Porque si vamos a Durango, si vamos a Tamaulipas, si vamos a los estados del norte, no podemos hablar de que esas sean nuestras fronteras. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar, y me estoy dirigiendo a estos estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hay mucho que hacer en la evaluación de los límites regionales y locales del agua para saber de verdad cuánto podemos usar. Esto es un tema importante para que no excedamos y no sigamos aumentando los volúmenes del agua gris. Tenemos el agua verde en la vegetación, el agua azul en los ríos, lagos disponibles para nuestros usos consultivos más inmediatos, y el agua gris, que es toda aquella que se utiliza para diluir todo lo que contaminamos. Y la contaminación es tan grande que el país sufre pérdidas severas económicas, como ya les manifesté en esto. Entonces tenemos que pensar cómo de verdad podemos llevar a un nivel regional y local y decir, esta es la cantidad de agua que es racional que yo use aquí. Y esto me permite hacer esto y no más, porque si no voy a afectar el objetivo 6 del desarrollo sostenible. ¿Cómo le voy a garantizar a los que vienen detrás de mí la cantidad de agua necesaria? Y entonces tenemos que ver, esto es otro tema por completo distinto, para leer, estudiar, investigar, leer tanto los libros como la naturaleza, cómo convertimos el agua gris de nuevo en agua azul. Y yo quiero referirme a que la contaminación, para poder tener más agua limpia, hay que combatirla de donde se origina. Y esto no puede lograrse simplemente con las tecnologías, algunas de ellas que ya no dan tanto resultado de los sistemas de tratamiento convencionales. Y el hombre está empezando a voltear, yo digo que aún de una manera insuficiente, hacia lo que son los sistemas basados en la naturaleza. Cuando hablamos de una letrina seca, que hay muy buenos ejemplos, donde prácticamente todo lo que tú excretas lo conviertes después en algo útil, pues es una manera de no contaminar. Estamos usando agua limpia para evacuar, por ejemplo, excretas sólidas. Esto implica serios cambios en nuestra mentalidad, porque no lo concebimos y nos parece algo que no está muy acorde con nuestras reglas o conocimientos de la higiene más cercanos. Sin embargo, ahí vamos a tener que llegar, y es evidente que el hombre tendrá que desarrollar tecnologías cada vez más amigables. Pero me voy a referir, por ejemplo, al tratamiento del agua contaminada. Están por ejemplo, los humedales de tratamiento, también denominados construidos o artificiales, que hoy en día se han utilizado con éxito hasta para restaurar grandes extensiones de humedales que fueron destruidos por el hombre. Aquí los procesos que operan, los procesos físicos, químicos, biológicos y su combinación que funcionan, por ejemplo, sí logran tratar aceptablemente a los contaminantes emergentes. Y en una planta de tratamiento el naproxeno casi que entra como sale en cantidad. Sin embargo, en un humedal construido sí disminuye su concentración, porque las bacterias son tan maravillosas, peligrosas también,
pero tan amigables pueden ser con el hombre que aprenden a transformarlo. Aprenden a transformar a estos contaminantes. Entonces, un aspecto muy importante también es este de el tratamiento del agua por los sistemas basados en la naturaleza. Entonces, yo quería simplemente reflexionar sobre estos dos aspectos. Primero, nuestros límites de uso del agua. Estamos acostumbrados a ver donde había un río, ahora lo que hay es un lecho seco. Caramba, ¿cómo no hemos sido capaces de respetar el caudal ecológico para mantener vivo una corriente? ¿Saben lo que vale un río? Un río no tiene valor. Tenemos que aprender a respetar eso. Por eso es importante evaluar cuánta agua de verdad podemos utilizar, cuánta agua tenemos disponible para no excedernos. Y segundo, para tener agua limpia para todos, tenemos que tratar nuestra agua y saber entregarle a los que están aguas abajo un agua más limpia. Estimado Anuar, estos eran los aspectos que básicamente yo quería tocar en mi breve intervención, porque me parece que son decisivos para tener agua limpia para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Amado Enrique Navarro Frometa. Muchísimas gracias. Gracias también a la doctora Silvia Montiel Palma. A mí me gustaría hacer una pregunta, como podría hacerla cualquier persona como yo, es decir, un ciudadano común y corriente. Creo que nos ha faltado mucha conciencia, consecuencia de la ignorancia precisamente de lo que estamos haciendo con el agua. Estamos utilizándola irracionalmente, la estamos contaminando, la estamos mal usando. Y aquella agua a la que podemos tener acceso resulta que no es tan limpia como nosotros debiéramos tenerla. Interrumpí a la doctora Silvia cuando nos iba a dar una serie de recomendaciones, algunos puntos muy importantes que como ciudadanos, como integrantes de una familia que no tiene en sus manos la posibilidad ni de diseñar normas sanitarias, ni de crear políticas públicas, pero sí asumir una responsabilidad desde el hogar. ¿Qué es lo que podríamos hacer como ciudadanos comunes y corrientes, doctora, para empezar a poner un poco más de atención en esto y ser parte de la solución y no del problema solamente? Ok. Bueno, como ciudadanos podemos empezar a concientizarnos de este tipo de cuestiones, por eso son tan importantes. Qué bueno que la feria del libro tiene este tipo de eventos, porque en la medida en la que conozcamos nuestros efectos y que somos en cierta forma importantes como individuos para poder ayudar en una parte a la disminución de este problema, vamos a poder aportar una solución. Y les comentaba que simplemente nuestros consumos diarios de qué tanto necesito algún producto, ya sea ropa, ya sea algo para el cabello, una crema, un cosmético, porque un dato, muchas cremas contienen esto que son los disruptores endocrinos y que ya está comprobado que en ciertas especies acuáticas son capaces de alterar el sexo en esas especies. Entonces, es una cuestión no superficial. Ajá. Entonces, ¿qué más acciones? Si es que tuviéramos la posibilidad de poder separar nuestra basura orgánica de la inorgánica y realizar algún tipo de composta, también eso es medioambientalmente una ayuda. Ajá. En el consumo de alimentos. Si pudiéramos consumir más alimentos locales, con menos empaque, con menos plástico,
Eso también es otra ayuda. Y finalmente, nuestros consumos de energía eléctrica. Si no es necesario tener aparatos eléctricos prendidos, los enchufes, si los podemos, bueno, si podemos desenchufar ciertos aparatos, tal vez como el microondas, cuando no lo utilicemos, esas son pequeñas ayudas. El mismo uso del carro hasta nos ayuda para hacer ejercicio cuando podamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por supuesto, también está la parte, les decía al principio, de hacer interacciones, las redes de los gobiernos en cuanto a se pudieran introducir campañas en las redes sociales, en la televisión, de ahorro de agua. Y bueno, básicamente esa parte. Gracias, gracias, doctora Silvia Montiel Palma. Entre ambos nos han brindado un panorama muy preciso de lo que es el antecedente de la problemática que estamos viviendo. La doctora nos brinda algunas opciones, algunas estrategias, algunas acciones que podemos llevar a cabo desde casa, es decir, nos ubica en cuanto a nuestra responsabilidad en el presente. Pero a mí me gustaría, para concluir este diálogo con ustedes, que les agradezco infinitamente, usted nos decía algo, doctor, un río no tiene precio, y no tenemos todavía conciencia sobre lo que estamos dejando a las próximas generaciones. ¿Cuál es, de no tomar acciones contundentes y determinantes, cuál es el futuro que se avisora, pues no solamente para un país o para un estado, sino para toda la humanidad, si no se atiende como debe atenderse, como ustedes nos han referido, el problema del agua, doctor? Pues evidentemente no pinta muy bonito. Pero fíjate que yo tengo confianza. Y yo confío además en la educación. Tenemos que ser más activos, más agresivos en la educación de los niños. A los niños hay que enseñarles qué es el agua residual y cómo sí se puede utilizar bajo ciertas normas y premisas tecnológicas para determinadas actividades, con el fin de no agredir tanto a las reservas de agua azul que nos quedan. Entonces, es fundamental que para lograr el objetivo prioritario 3 en el Plan Nacional de Desarrollo, que es convertir el agua como un pilar de bienestar, tenemos que lograr la participación de toda la sociedad. Y realmente yo confío mucho en los niños y en los jóvenes. Hay que darles mucho elemento, mucho argumento, mucha conciencia y mucha lectura. Y mostrarle los aspectos prácticos, porque si no, lo que se nos puede encimar son situaciones muy duras de escasez de agua. Por tanto, yo sí tengo confianza, pero hay que actuar, ¿eh? No podemos esperar más. Pues yo quiero agradecerles a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la casa de ustedes, a nombre de la División de Extensión de la Cultura, de la Presidencia de la Feria Universitaria del Libro, el que hayan estado con nosotros. Recuerdo las palabras de un maestro que en alguna ocasión me expresó y me dijo: ojalá que la duda te sea fértil. Dejan ustedes una cantidad importante de información que es importante que nosotros la enriquezcamos, la comprendamos, la entendamos y sobre todo apliquemos a todo aquello que nos lleve a buscar un mejor presente y por supuesto un mejor futuro para las próximas generaciones. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Silvia Montiel Palma, al doctor Amado Enrique Navarro Fromet, al que hayan estado con nosotros en la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro, y quisiera brevemente preguntar si alguno tuviera un mensaje muy breve para compartir antes de concluir, por favor. Doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, el mensaje es que todos, en la medida de nuestras capacidades, podemos hacer algo
para poder lograr el objetivo de tener agua limpia y de agua limpia para todo el planeta, considerando que todos tenemos derecho a el acceso al agua potable. Gracias, doctora. Doctor. Cambiar nuestros patrones de consumo y sobre todo sacar a relucir todo ese espíritu solidario y humano que está en cada uno de nosotros. Pensemos en los demás y entonces pensaremos también en nosotros mismos, porque pensaremos en que el agua es para todos y limpia. Gracias nuevamente, doctora Silvia Montiel Palma, gracias nuevamente, doctora María Navarro Frometa, y por supuesto, gracias también a ustedes, amigas y amigos nuestros, por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a seguir participando de las actividades que se presentan en la Feria Universitaria del Libro en su 34 edición. Recuerde, la Feria Universitaria del Libro es la feria de todos. Hasta muy pronto. Gracias. Queda a su servicio. La FUL agradece tu asistencia.